Hola nuevamente, soy Mauricio Rodríguez de maestrodelaweb.com. Bienvenido a esta lección 5 del curso gratuito de aplicaciones web, en donde veremos cómo manejar variables de sesión con PHP. Las sesiones en aplicaciones web y en general en el desarrollo de cualquier página nos sirven para almacenar información que se memorizará durante toda la visita de un usuario a dicha página o a dicha aplicación. Cada usuario que entra en un sitio y abre una sesión va a tener una información que es independiente de los otros usuarios. En la sesión de un usuario podemos almacenar todo tipo de datos, su nombre, su apellido, su email, datos personales, en fin. Y toda esta información se guarda en lo que denominamos variables de sesión. Se puede guardar en variables de sesión. Eso lo vamos a ver ya de forma práctica en un momento. A continuación, veamos cómo se construye una página de usuario o una página privada con ayuda de sesiones. Al final vas a poder descargar todos los scripts utilizados en este ejemplo, pero veamos un esquema general del funcionamiento. El usuario o cliente ingresa sus datos de acceso en un formulario, el cual puede tener un nombre de usuario, un email y una contraseña. Una vez diligenciados estos datos, son enviados al servidor, en donde un script PHP verifica los mismos, verifica que estos datos, que este usuario y esta contraseña existan previamente ya en una base de datos, y si es así, si no existen, lo devuelve al formulario de acceso, y si sí existen, si el usuario sí tiene los permisos y existe en la base de datos, lo redirige a su página privada o página de usuario. Un ejemplo muy utilizado de manejo de variables de sesión se da cuando accedemos a páginas como por ejemplo Facebook. Nosotros allí ingresamos nuestros datos de acceso, nuestro email y nuestra contraseña previamente registradas. Se realiza un proceso de validación y si todo es correcto, nos va a dirigir a una página de usuario en donde Facebook nos muestra ciertos datos de acuerdo pues a nosotros, al usuario que esté logueado. No es que Facebook haga una página para cada usuario, es una misma página, una misma programación, sino que pues los datos que se van a mostrar provienen de consultas de información correspondiente al usuario que está logueado, y pues cada usuario ve datos que son independientes de los otros usuarios. Vamos a realizarlo de forma práctica. Repito, al final vas a poder descargar este ejemplo completo. Debajo de este video dejo el enlace de descarga con los scripts que vamos a utilizar. Partimos de que ya tenemos nuestra base de datos, la que hemos venido trabajando durante todo este curso gratuito, y tenemos una tabla en donde están ya previamente ingresados algunos usuarios. También partimos de que necesitamos 3 scripts, como lo mencioné en el esquema general. Un script que lo he llamado login.php, otro que lo he llamado script-acceso-usuario.php, y otro script que lo he llamado página de usuario, que ya es la página privada. Listo, vamos a ir explicando, vamos a ir revisando uno por uno y lo vamos a ir explicando detenidamente. En el login.php es simplemente un formulario en HTML. Ya en una lección pasada hicimos un formulario, hicimos el formulario de registro. No lo voy a volver a hacer. Aquí lo tenemos, tiene un título. Pide un email y una contraseña. Tiene 2 inputs, uno que se llama email y otro que se llama password. Para que se vea un poco más organizado, lo inserté dentro de una tabla con 2 columnas. Listo. Este formulario, obviamente como todos, tiene un action, que es este que vemos aquí. Este formulario va a enviar, en el momento en que se haga clic en el submit o botón, nos va a enviar esos 2 datos a script acceso usuario.php por el método post. ¿Listo? Entonces en esto no voy a hacer mayor énfasis. Vamos a ver los otros 2 scripts, el de la validación y el de la página de usuario. En el script de acceso usuario, lo primero que hacemos, voy a ir comentando esto, ya algunos lo tengo comentados,
comentariado. Recordemos que en PHP se puede comentariar insertando barra barra o división división, y allí podemos comentar el código. Entonces en estas dos primeras líneas vamos a recibir desde el formulario. Recibimos los datos enviados desde el formulario, listo, el email y el password. Verificamos que que la etiqueta name esté tal cual email y la etiqueta name del segundo sea password. De esta forma los recibimos y los guardamos en dos variables PHP, una email y otra password. Listo. Vamos a ir guardando. Hacemos esta validación simplemente, como les dije en una lección pasada, para evitar que si el usuario accede por la URL directamente sin haber ingresado datos, simplemente si no hay nada en la variable de email, por acá al final, en el else, entonces va a redirigir nuevamente al login.php, que es el formulario de acceso. ¿Listo? Esto ya lo había explicado también, entonces no vamos a hacer énfasis en eso. Lo que sigue es el proceso de conexión con la base de datos, que también la vemos en la lección pasada. Con ayuda de la función MySQL Connect nos conectamos, ingresamos los tres parámetros de conexión, el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña de la base de datos, y con ayuda de la función MySQL SelectDB ingresamos el nombre de nuestra base de datos y la variable PHP de conexión, que es esta. ¿Listo? Bueno, esto lo voy a borrar acá. Vamos a inicializar las variables de sesión. Es bien importante tener claro que la función de PHP sessionStart inicia una sesión para el usuario o la continúa si es que ya la tiene abierta. Esta función sessionStart es bien importante porque en este script apenas vamos a inicializar las variables de sesión, la necesitamos, pero en las páginas privadas o las páginas de usuario también la vamos a necesitar, ¿listo? Para recuperar la información de esas variables de sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí después de recibir los datos del formulario, conectarnos con la base de datos y ya tener aquí una inicialización de variables de sesión? Lo que vamos a hacer es consultar si los dos datos ingresados por el usuario existen en la base de datos. Entonces vamos a ejecutar una consulta SQL select que me seleccione toda la información que exista en la tabla usuarios donde que se cumpla esta condición. El campo email sea igual al valor que viene en la variable PHP email y es bien importante este y en el campo password exista el valor que viene en la variable PHP password. Entonces aquí con la ayuda de la función MySQL Query ejecutamos esta consulta. Si hay algún error, pues lo imprimimos en pantalla, y como esta consulta nos genera varios resultados, nos trae varios datos, esos datos los podemos recuperar e ingresarlos a un arreglo que hemos llamado fila. Los podemos recuperar con la función de PHP MySQL Fetch Array, que repito, me genera un arreglo con todos los resultados obtenidos de esta consulta. ¿Listo? Entonces, con ese arreglo hay dos opciones: que exista el usuario o que sean correctos los datos, o que no exista. La primera opción que dejamos aquí es que no exista. O que no exista o que no sean correctos la combinación email contraseña. Si no es correcto, aquí le decimos que si no, este signo de admiración cerrando es una pregunta negada. Si en el arreglo fila, que es donde están todos nuestros datos, definitivamente no se obtuvo un ID. El ID es uno de los campos que están aquí en la tabla con los usuarios, esa es la llave primaria. Si no existe, si no hay ningún valor, simplemente redireccióneme al usuario nuevamente al formulario de acceso, que fue el que llamamos login.php. ¿Listo? Cerramos ese if, pero ahora, ¿qué sucede si el usuario fue logueado o el usuario logueado si existen esos datos en la base de datos?
Entonces, aquí sí es donde definimos las variables de sesión con ayuda de la matriz asociativa session, que es un arreglo o una matriz de PHP en donde se guardan todas las variables de sesión. Entonces vamos a generar dos variables de sesión. Una la vamos a llamar ID de usuario y otra la vamos a llamar nombre. En la variable de sesión ID de usuario vamos a ingresar el resultado obtenido, el ID obtenido del usuario que se está logueando. Y en la variable de sesión nombre vamos a ingresar el nombre de ese usuario que está en el arreglo obtenido, ¿listo? Cuyo índice es nombre, que viene siendo el campo que está aquí en la base de datos. Los índices de este arreglo, estos son los índices, corresponden a los nombres de los campos de la tabla o de la consulta ejecutada. ¿Listo? Y una vez creadas, podemos crear las variables de sesión que querramos. Podemos crear una variable de sesión, por ejemplo, con el país, pero no la veo necesaria. O solamente con el ID de usuario, que es un número único, ya podríamos crear solamente esa variable de sesión. Ya en la página de usuario, página privada, si necesitamos más información de ese usuario, podemos hacer las consultas respectivas, pero ya con SQL. Listo, entonces vamos a crear estas dos variables de sesión, el ID de usuario y el nombre, y redirigimos al usuario a su página privada, que la llamé página de usuario, página-al-piso usuario.php. Vamos guardando. Aquí en página usuario es una página PHP con etiquetas HTML, pues tiene una parte ya gráfica. Esta es solamente PHP, no hay nada visual, es un proceso de validación interno que redirecciona si se cumplen unos requisitos, redirecciona para el login si no es correcto, o para la página de usuario si es correcto. En la página de usuario si ya tenemos información visual, y aquí lo primero que vamos a hacer es inicializar la sesión. Recordemos, repito, este session start siempre lo debemos utilizar, esta función, ya sea para crear las variables de sesión o ya sea para recuperarlas. ¿Qué pasa si el usuario intenta ingresar directamente a la página de usuario sin haberse logueado previamente? Simplemente con esta pregunta nos aseguramos de que eso no ocurra si en la matriz asociativa sesión de PHP, en esta matriz, no hay nada creado. Recordemos que el signo de admiración cerrando es una pregunta negada. Si no existe nada en esa matriz, o sea, si no se han creado unas variables de sesión, devuélvame a este usuario a la página del logueo. ¿Listo? Eso es simplemente una validación de seguridad, repito, para evitar que el usuario ingrese directamente por la URL. Ahora, ¿qué pasa si queremos en esta página de usuario, aquí en la parte visual, pues imprimir datos del usuario que está logueado? Por ejemplo, aquí en la parte superior derecha, yo quiero imprimir pues cuál es el nombre de ese usuario. Entonces basta con recuperar la variable de sesión nombre e imprimirla aquí. Entonces puedo ir aquí y abrir mis etiquetas. Voy a subir esto un poquito. Abrir mis etiquetas PHP. Abrir y cerrar. E imprimir la variable de sesión que creamos previamente y que está en la matriz asociativa session y cuyo nombre es nombre. Nombre tiene que ser tal cual. Recordemos que si la digitamos en minúscula, pues todo en minúscula, y punto y coma para cerrar nuestra línea de código. Aquí está. ¿Listo? Así ya con esto podemos probar que en la página de usuario se está imprimiendo una variable de sesión si éste se logueó o accedió correctamente. Vamos a probar hasta aquí que todo esté funcionando. Vamos a nuestro navegador, digitamos la ruta, localhost, curso PHP fue la carpeta o directorio donde estoy creando todo, y login.php es el formulario de acceso. ¿Qué pasa si yo intento, por ejemplo, acceder a la página de usuario.php sin haberme logueado? Aquí está, que me redirecciona a login. Listo, vamos a ingresar unos datos de los que están aquí en la base de datos, por ejemplo un email
con una contraseña errónea, coloquemos cualquier cosa. Vemos que me redirecciona nuevamente al formulario de login. Ahora vamos a hacerlo correctamente. Ingresamos el email y el password, que es este. Lo copio y lo pego. Le damos ingresar y aquí ya estamos en la página de usuario. ¿Listo? Aquí la tenemos y aquí vemos que está imprimiendo usuario Mariano, que es el nombre del usuario que está logueado. ¿Listo? ¿Qué pasa si de pronto necesitáramos consultar, traer otros datos de ese usuario que estén de pronto en esta misma tabla o en otras tablas con información relacionada de ese mismo usuario? Sencillo, vamos aquí a nuestra página de usuario y lo que vamos a hacer es recuperar inicialmente una de las variables de sesión. Puede ser nosotros definimos dos variables de sesión, el nombre y el ID de usuario. Con el ID de usuario, recuperando esta, podemos consultar todos los datos de ese usuario. Ese ID es único, ¿listo? Entonces vamos a ir aquí y vamos a recuperar el ID de usuario y lo vamos a guardar en una variable PHP que la voy a llamar ID usuario. ¿Listo? Aquí ponemos nuestro punto y coma y ya con ese valor voy a hacer una consulta SQL en donde voy a indicarle a mi PHP que me seleccione, por ejemplo, traigamos otro campo de los que estén aquí. Pues bueno, no tenemos muchas opciones, traigamos el país, por ejemplo. Seleccióneme el país, el campo país de la tabla usuarios, donde el ID sea igual, este es el nombre del campo ID, que es este que está aquí, donde ID sea igual al que está en la variable PHP ID usuario. Cerramos nuestras comillas. Listo, esa sería la consulta. Repito, seleccióneme el país de la tabla usuarios donde el ID, el campo ID, corresponda a lo que está en la variable PHP ID usuario, que es esta. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esa consulta con ayuda de mi SQL, la función mi SQL query. Ya la hemos visto. Ejecutamos la consulta, coma, le ingresamos la variable connex, la variable con los datos de conexión. Podemos decirle que me imprima en pantalla en caso de que haya algún error. La función mi SQL error me determina cuál fue el error. Y lo que voy a hacer es guardar en un arreglo, que lo llamémoslo filas o resultados obtenidos. Resultado realmente va a ser solo uno obtenido. Ese es un arreglo que realmente pues es un arreglo que solo va a tener un dato, pero no deja de ser arreglo. Y aquí vamos a utilizar la función mi SQL como lo hicimos en la otra consulta, fetch. No recuerdo si fetch es tsh, voy a mirar acá cómo lo hice. Aquí está, voy a copiarlo tal cual. Esta función me genera el arreglo con todo lo que esté aquí en resultado. Y como sé que es solo un resultado, voy a guardar y debe tener el país, voy a crear una variable PHP en donde se me guarde el resultado obtenido. Como esto es una matriz, debo indicarle que su índice pues es el campo país. Listo, entonces ya en esta variable, si todo está bien, tendremos el país correspondiente a este ID de usuario que está logueado. Ahora lo que sigue es imprimirlo en pantalla. Todo este PHP lo estoy ejecutando antes de que empiece el documento HTML. Ya aquí en el documento HTML, que es la parte visual, aquí por ejemplo podría escribir usted su país es 2 puntos y la variable PHP
que contiene la información del país. Entonces voy aquí a la parte de código. Por eso es que me gusta Dreamweaver, porque puedo moverme entre la parte visual y la parte del código muy fácilmente. Y aquí voy a imprimir la variable PHP, país, punto y coma, guardamos cambios, volvemos a nuestra página de usuario, refrescamos y aquí veremos que su país es Colombia. Aquí vemos que es ese usuario, efectivamente tiene el país Colombia, tiene registrado el país Colombia. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo muy práctico, muy sencillo, pero muy completo de cómo hacer variables de sesión. Algo muy importante que debemos construir también es la destrucción de esas variables de sesión, o sea, el cerrar sesión o el salida segura que vemos siempre ubicado en la parte superior y derecha de nuestras páginas como Facebook, como nuestro correo, el cerrar sesión. Entonces vamos a ubicarnos aquí en el código, pongámoslo acá, cerrar sesión, y le vamos a hacer un vínculo a un script que yo ya tengo creado, que ya se los muestro, que se llama desconectar usuario.php. Es decir, creé un texto cerrar sesión y le agregué una etiqueta, un vínculo, una etiqueta href, aquí la podemos ver, que lo que hace es que cuando hagan clic allí me dirija a un script que llame desconectar usuario, y en ese script, voy a ir guardando cambios, en ese script desconectar usuario, que es un script solamente PHP, como siempre inicializo la función session_start y pregunto por cualquiera de las variables de sesión que se hayan creado inicialmente, por ejemplo por la nombre. Si existe esa variable de sesión nombre, destrúyala, o sea, en ese momento destruya todas las variables de sesión que existan y rediríjame al usuario a login.php. ¿Listo? Entonces la función session_destroy destruye toda la información que esté en las variables de sesión y que estén pues asignadas a la matriz asociativa session. ¿Listo? Entonces ya con eso, refresquemos aquí, tendríamos completada nuestra página de usuario con su cerrar sesión. Eso es todo por esta lección. Mi nombre es Mauricio Rodríguez de maestrodelaWeb.com y nos encontramos muy pronto en la sexta y última lección de este curso gratuito de PHP. Hasta pronto.